Bueno, vamos entonces ahora a mirar los otros dos ambientes que, como dije, son muy importantes conocerlos o considerarlos para entender la conformación del texto del Nuevo Testamento. Voy a compartir la pantalla entonces para guiarnos en la presentación. Muy bien. Haciendo entonces este diagrama, vemos cómo los escritos del Nuevo Testamento son influidos sí o sí por lo que sucede en el ambiente judío. Haciendo un breve repaso, dijimos que el ambiente judío está compuesto por un aspecto religioso, en donde en el centro de la fe judía está la afirmación de que Dios es el único Señor, mismo que la fe cristiana respalda. Hay una clase social muy determinada que va a influir muchísimo en el mensaje de Jesús, que son las clases alta, media y pobre, y tenemos los diversos grupos religiosos con los que Jesús, políticos religiosos, llamémoslo de esta manera, con los que los escritores o Jesús y los escritores del Nuevo Testamento se estarán enfrentando. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, los celotes y los maestros de la ley. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vimos en la clase anterior. Ahora, ubicándonos un poquitito, hermanos, miren, este es el mapa donde encontramos la Palestina en los tiempos de Jesús. Vemos cómo en esta región, aquí está el lago de Galilea, donde está mi cursor. Esta será la tierra, básicamente el lugar donde la vida y obra de Jesús, el ministerio de Jesús va a tener mayor influencia. Tenemos Samaria aquí, esta parte, este lugar gentil que en el tiempo de Jesús, ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se llevaban, y vemos cómo Jerusalén está muy al sur, ¿no? Así que cuando los de Galilea tenían que venir a Jerusalén para celebrar los sacrificios, bueno, tenían que rodear Samaria, ¿no es cierto? Entrar por Decápolis, a veces por Perea, y llegar a Jerusalén para no contaminarse en tierra samaritana. Bueno, vemos aquí a Capernaum, Caná, Tiberias, Nazaret, Betsaida, Gadara, que son como los nombres que más o menos ubicamos al momento que leemos los evangelios, ¿no? Principalmente en la vida de Jesús. Tenemos a Cesarea de Filipos, donde se da la confesión cristológica. Tenemos a Sarepta, Sidón, Tiro. Más hacia el sur tenemos la historia de Jericó, el camino de Maús, Belén, ¿no? Jerusalén principalmente, que son básicamente las ciudades, lugares, pueblos, aldeas, donde Jesús va a tener algún contacto o se va a desarrollar alguna historia. Bueno, este sería básicamente la Palestina en los tiempos de Jesús. Bueno, ¿qué podemos decir del Nuevo Testamento? Y ahora metámonos en otro ambiente que es el ambiente griego. Las grandes conquistas militares del gran Alejandro el Grande o Alejandro Magno en Asia Menor hacia el año 333 hicieron que la cultura griega se difundiera por todo el occidente asiático, por el norte de África, por el sur de Europa y por Roma misma. Es decir, el imperio griego abarcó gran cantidad de población, de países, de aspectos geográficos, y entonces eso hizo que la cultura griega permeara en todas estas, este, en todos estos lugares. No es de extrañar que para el siglo primero, en el siglo donde estamos ahora ubicados, el griego koiné, fuera el idioma de las personas cultas de la zona del mar del Mediterráneo e incluso la lengua popular en muchas de las regiones de la zona. Esta difusión de la cultura griega se le denomina como helenismo.
La cultura helénica entonces vendrá a ser la influencia griega que se va a tener por parte de este imperio, principalmente por su idioma, que será un idioma que va a alcanzar a todas las regiones donde el imperio griego va a llegar. Dado que el pueblo de Israel sufrió diversas deportaciones masivas a lo largo de la historia, era común encontrar comunidades judías fuera de Palestina. Esas comunidades constituyeron lo que después se le llamó como el judaísmo de la diáspora o el judaísmo de la dispersión. Esto ya lo expliqué cuando tuvimos la clase de historia de la Biblia. Dije que cuando volvieron algunos a Jerusalén después de haber sido deportados a Babilonia, muchos judíos no volvieron, se quedaron en Babilonia y empezaron a poblar otras partes, empezaron a vivir en otras partes fuera de Jerusalén. A estos personajes, a estas comunidades se les llamó los judíos de la diáspora, ¿no? Que vivieron fuera. Dentro de ellos, el que tenemos con mayor representación a Pablo, ¿no? O Saulo de Tarso, como quieran llamarle, o Pablo de Tarso, el apóstol, a él era un judío de la diáspora. Aunque estas comunidades siguieron fieles a sus tradiciones religiosas, ¿no? Es decir, que eran judíos que mantenían ciertas tradiciones que estaban en el judaísmo, dejaron rápidamente de usar el hebreo o el arameo como idioma dentro de sus comunidades. Y toda vez que vivían en comunidades griegas, pues adoptaron el griego como idioma propio. Así es que ellos ya no hablaban más arameo, ya no hablaban más hebreo. Pablo, consecuentemente, conocía el griego a la perfección. Hablaba griego, escribía en griego, pensaba en muchas cosmovisiones griegas. Hoy se acepta que después del año 70 después de Cristo, eran más los judíos de la diáspora que los que vivían en Israel. En Palestina fue mermando el número de judíos y fue creciendo mucho más el número de judíos en comunidades griegas, en comunidades helénicas, y por lo tanto eso hizo una gran diferencia, ¿no? Porque ahora el judaísmo de la diáspora era como algo muy llamativo para que el cristianismo pudiera llegar a esas comunidades judías. Fue así entonces que en la comunidad judía de Alejandría, al norte de Egipto, ¿no? la ciudad de Alejandría, se constituye una comunidad, ¿no? Estos judíos de la diáspora. Y como ya dijimos, pues ellos habían adoptado el griego como su idioma, ¿no? Habían adoptado el griego como su forma de comunicar. Entonces, como ellos hablaban griego, pues ya no entendían las escrituras hebreas o arameas. Por lo tanto, se dice que fue allí, en esta ciudad, donde se hace la traducción al griego de las escrituras hebreas y nace la versión de los 70, o la llamada Septuaginta o la llamada canon griego. Que esto es esta Biblia griega, diríamos que, insisto, es la traducción del idioma hebreo, se convierte en el texto de los judíos de la diáspora. Así es que ellos conocen de las historias de Moisés, de Abraham, de David, de todos los personajes de la antigüedad, los van a conocer a través de la traducción griega llamada la Septuaginta. También debemos considerar que esta influencia griega se asienta en las comunidades judías, principalmente en Jerusalén. Según el testimonio de Hechos 6:1, vemos que en Jerusalén también había un grupo de judíos cristianos que no hablaban arameo, que no hablaban hebreo, sino que hablaban griego, dentro de la misma ciudad de Jerusalén. Bueno, esto hizo posible la difusión del evangelio en las comunidades de la diáspora y entre los paganos. Fíjense ustedes la importancia que era tener una Biblia en griego, cristianos que hablaban en griego, y que eso hacía que cuando fueran a alguna ciudad griega, pues el evangelio se entendiera.
Es como si ahora nosotros tendríamos que ir a predicar a Alemania, por ejemplo, pues no podríamos muchos de nosotros porque no sabemos hablar alemán. Entonces, llegaríamos hablando en español, nadie nos entendería. Pero si hay argentinos que fueron a vivir a Alemania y sus hijos y sus nietos ya son alemanes, entonces ellos van a poder entender claramente y van a poder compartir el mensaje en ese idioma. Bueno, lo mismo pasó en el primer siglo cuando los cristianos de habla griega pues pueden compartir el evangelio. Bueno, como ya dije, el judío más notable de la diáspora es Pablo de Tarso, que primero fue un perseguidor de cristianos, luego acepta a Cristo y por lo tanto se convierte al cristianismo y fue muy activo el apóstol Pablo para predicar entre los paganos al Jesús resucitado, ¿no? Al Cristo glorificado. Y el hecho de que Pablo hablara griego, supiera griego, leyera griego, pues facilitó que dentro de sus viajes misioneros él pudiera compartir este mensaje. Así que en sus viajes misioneros, en la mayoría del mundo conocido hasta entonces, fue gracias a esta formación griega que permitirá que las 2/3 partes del Nuevo Testamento, compuesto por las 13 cartas paulinas que se le conocen, pues constituyeran lo que ahora conocemos como la literatura del Nuevo Testamento. Literatura que fue escrita en griego. Las cartas paulinas fueron escritas en griego y hoy la mayoría de los eruditos, hay diferencias, pero creen que todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en este idioma. Esto es muy interesante, porque si bien es cierto, había judíos que seguían hablando hebreo arameo, pues tenían que traducir, tenían que aprender el idioma griego para poder transmitir el mensaje de Jesús. La Biblia de los 70 ayudó muchísimo para que esto fuera posible. Así que por todas estas razones que están muy presentes, no debemos extrañarnos que en el Nuevo Testamento se hubiera escrito en este idioma, en el griego koiné, ¿no? Que era la lengua franca del imperio, que se usaba como el imperio era muy grande, pues de alguna manera el imperio tenía que estar unido y la forma de estar unidos pues es por el idioma, si no imagínense, no podían entenderse entre ellos mismos. Aunque algunos manuscritos y tradiciones anteriores puedan sugerir que al inicio se escribieron en hebreo y en arameo, pero la verdad es que, según el testimonio de los eruditos, la redacción y el texto definitivo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos como Biblia fueron escritos en griego. Los manuscritos más antiguos que se tienen son escritos en griego. Y bueno, vean ustedes hasta dónde llegó el imperio griego. Aquí en esta flechita que aparece aquí en rojo, pues aquí es Tierra Santa, diríamos. Esta es la región de la Palestina. Pero vean cómo el imperio griego abarcó, ¿no? Toda esta parte, toda la época de toda la región de Asia, el norte y un poco el sur de Egipto, toda esta otra parte, ¿no? Llegando casi hasta la India. El imperio era muy grande. Entonces, fíjense cómo las rutas de comunicación que aparecen acá marcadas en estas flechitas en medio bordó, este, fueron utilizadas por los primeros cristianos también como para, pues imagínense si tenía que predicarse el evangelio aquí al norte de Asia, pues tenía que hablarse en el idioma del imperio, ¿no? Pues, todo este imperio, ¿no? Todo esto que abarcaba el imperio griego, pues hablaba en griego, en el griego koiné, y bueno, eso facilitó muchísimo para que el mensaje de Jesús pueda ser difundido. Un mensaje que empezó aquí en este puntito chiquitito, ¿no? Que ahora se pierde ante la inmensidad del imperio romano. Así que bueno, vemos entonces que los escritos del Nuevo Testamento no solo están influidos por un ambiente judío, sino también en un ambiente griego,
que el griego básicamente va a influir mucho en muchos conceptos del alma, del cuerpo. Este, Pablo va a tomar muchas de las expresiones que aparecen en la Septuaginta, más que en el canon hebreo, ¿no? Pablo va a utilizar muchas expresiones que aparecen de la traducción de la Septuaginta. No estamos ahora en clase de hermenéutica, pero ya cuando lleguen a esa clase se van a dar cuenta la importancia que es conocer la versión de los 70 para darse cuenta cómo Pablo es muy influido por la versión griega y esa es la que él transmite en sus cartas apostólicas. Bueno, así que fíjense ustedes la importancia que tiene conocer el ambiente en el que fueron influidos de alguna u otra manera los escritos del Nuevo Testamento. Finalmente, vamos a ver cómo el Nuevo Testamento también es influido por el Imperio Romano. Ahora, en el Imperio Romano encontramos ya en la época de Jesús, ¿no es cierto? Porque el Imperio griego, ya cuando Jesús nace, ya no están bajo el Imperio griego, pero sí están muy influidos por la cultura griega. Pero en el primer siglo, quien domina el panorama mundial es el Imperio Romano. Y fíjense ustedes cómo, queridos alumnos, el Imperio Romano va a abarcar muchísimo más que el Imperio griego. El Imperio griego, aquí está Jerusalén, ¿vieron? Donde está la flechita roja, aquí es Tierra Santa. El Imperio griego abarcaba un poquitito el norte de Egipto, ¿no es cierto? Y acá se quedaba en lo que es en el Asia Menor. Pero el Imperio griego, vieron, conquista toda la parte norte de Egipto, conquista todo lo que es este, eh, el norte noroccidental de Jerusalén, llegando hasta toda el Asia, llegando a Roma, la península ibérica, todo lo que hoy se conoce como las comunidades europeas, llegando hasta las comunidades galesas, ¿no? Hasta Inglaterra. Entonces, ya en la época de Jesús, hermanos, el Imperio Romano ha crecido de manera exponencial. Ujú. Ahora, ¿cómo influye el ambiente romano en esto? Alrededor del siglo II antes de Cristo, el poder militar de Roma se había apoderado de todo el Mediterráneo. A partir del 63 antes de Cristo, Palestina, donde está la flechita roja, queda sometida al poderío militar y político de Roma. Es decir, pues Palestina pues se ve invadida por Roma, ¿no? Y Jesús va a nacer dentro de un ambiente que va a estar sometido por el imperio romano. Al inicio, los gobernantes judíos conservaron el título de reyes, ¿no? Tenemos los reyes de la dinastía Asmonea, de los Seleucidas, pero después todos estos reyes pues fueron sometidos al imperio romano, ¿no? No tenían tanta independencia. En el Nuevo Testamento, el rey que más destaca es el rey Herodes, Herodes el Grande, quien gobierna Palestina del 37 al 4 antes de Cristo y fue bajo el mandato del rey Herodes cuando nace nuestro Señor Jesús. Cuando Herodes muere, ¿no es cierto? Cuando Herodes muere en el 6, más o menos por ahí, Herodes muere, el reino se divide en sus tres hijos, ¿no? Arquelao, Arquelao gobierna Judea y Samaria hasta el año 6, es decir, el lugar donde nace Jesús va a ser gobernado por este hijo de Herodes llamado Arquelao. Herodes Antipas va a gobernar en Galilea y en Perea hasta el 39 y Filipo va a gobernar en el nordeste del Jordán hasta el año 34 después de Cristo. Cuando los evangelistas hablan de Herodes, ¿no es cierto? Ya no se habla de Herodes el Grande, sino se habla o del hijo o del nieto de Herodes el Grande. Entonces vemos aquí
cómo están divididos los reinos, ¿no? Arquelao maneja esta parte, aquí abajo, todo lo que es la Judea, ¿no? Este, Filipo va a manejar esta parte de Perea, de Decápolis, y el otro, Herodes Antipas, va a gobernar la parte norte de Palestina llamada Galilea. ¿Mm? Hacia el año 6 después de Cristo, el emperador romano Augusto quitó el reino a Arquelao porque Arquelao era muy pavo, perdone la expresión tan coloquial, pero por eso se lo quitaron, porque no daba una. Y entonces, como Arquelao era muy inepto, muy torpe para ejercer la función de gobernante, esta tierra de Judea y de Samaria pasan a ser propiedades del Imperio Romano que son administradas directamente por Roma. Así que los nuevos cambios administrativos, ¿no? Que ya no estaban bajo el dominio del hijo de Herodes, incluyen nuevas autoridades romanas. Entonces los romanos, pues como adquieren la región de Judea y de Samaria, pues ellos tienen que poner a alguien. Y entonces pone a lo que se llaman los prefectos y los procuradores, ¿no? Que vendrían a ser tipos intendentes o gobernadores que en nombre del Imperio Romano pues van a gobernar esa región. ¿No? Bueno, el más conocido de todos ellos, de los que hubo o de los que se asignaron para gobernar Judea, encontramos a Pilato, ¿no? Poncio Pilato es un procurador, es el prefecto de Judea, que va a gobernar entre el 26 y el 36, y quien estará en sus manos, porque los romanos eran los únicos que podían decretar la muerte de una persona, la muerte de Jesús, ¿no? Será él. Entonces, Roma despliega su fuerza militar por todo Israel. Los soldados se organizan por compañías, las que tenían a su cargo velar por la adoración del emperador en todo el imperio. Ahora ya Judea está en perfecto control, en total control del imperio romano, y por lo tanto habría que mandar soldados a esa región pues para controlar al pueblo, pero sobre todo para que esta región, al ser conquistada por Roma, pues tenían que rendirle pleitesía al emperador en turno. 10 compañías formaban una legión, que vendrían a ser alrededor de 6,000 hombres. Este, Ahora ustedes entenderán esa parte, déjenme solamente ubicar. em, Estoy ubicando el texto donde dice, donde habla Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue arrestado? El Evangelio de Mateo dice, eh, cuando Pedro saca la espada para herir al siervo del sumo sacerdote, este, dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Fíjense, si nosotros multiplicamos, ¿no? Vamos a hacer la cuenta, 6,000 hombres que contaba una legión, por 12 legiones, estamos hablando de 72,000 ángeles, diríamos, que vendrían. Sé que es un número simbólico, sé que tiene una otra tratativa este pasaje, pero fíjense ustedes cómo el lector diría una legión, eran 12,000 hombres, nadie podría competir con 72,000, ¿no? Que Jesús
podría haber mandado a traer para terminar con la turba que vino a prenderlo. Los soldados eran parte importante del statu quo o de la condición que tenía Israel. Estos soldados debían facilitar las conquistas y aplacar las rebeliones, ¿no? Esa era su labor, y un soldado romano era muy sanguinario, muy sanguinario. Estaban perfectamente entrenados para la guerra, para la batalla, no se tentaban el corazón. Por eso cuando vemos a algunos soldados rendirse a Cristo, vemos la grandeza del Evangelio en la transformación de ellos. También los soldados vigilaban las fiestas judías, vigilaban las prisiones o las cárceles y las ejecuciones que tenían que llevarse a cabo. Por eso en la crucifixión de Jesús vemos a muchos soldados, muchos soldados en el relato que tienen que ver con que la crucifixión, la ejecución se llevara a cabo. Bueno, pese a ello, también los soldados, como dije, se acercaban a Jesús, se acercaron al cristianismo, y muchos de estos, ¿no es cierto?, terminaron siendo cristianos. En su carta a los Efesios, Pablo va a comparar al cristiano con un soldado romano, con la vestidura de un soldado romano, para poder dar a entender la importancia que tiene mantenerse firme en la fe, como un soldado se mantiene firme ante la batalla, ante la batalla. Así que, bueno, es interesantísimo cómo eh, la presencia de Roma a través de la imposición de la fuerza es muy evidente para entender los sucesos que el Nuevo Testamento nos estará compartiendo. Bueno, ante el creciente descontento del pueblo judío hacia los romanos, porque nadie quería a los romanos, ¿no? Y siempre había esa tensión, siempre había pequeñas revueltas donde los judíos se envalentonaban y atacaban al imperio romano, ¿no? Pero siempre los soldados se encargaban de sofocar esas rebeliones, no dejaban que avanzaran, pero llegó el punto, ¿viste? Tanto va el cántaro al agua que termina fracturándose. Y en el año 66 después de Cristo, la secta de los celotes, que les dije que tenían una especie revolucionaria, era una secta que estaba dispuesta a morir por sus creencias, organizan una rebelión contra Roma, se rebelan contra Roma y hay una gran lucha que dura 4 años. Roma no se tienta el corazón, sitia la ciudad, finalmente penetra la ciudad, hay una gran matanza, mucha gente es asesinada, un grupo se logra refugiar en el templo, logran mantenerse en corto tiempo a salvo en los muros del templo, pero finalmente Roma no les perdona y termina destruyéndolos, destruye el templo, matando. Hubo una gran matanza en el año 70. Así que en el primer año de guerra, Roma decidió que los gobernadores de Palestina debían siendo generales del ejército, a quienes llamaron legados. El primero de ellos fue Vespasiano, quien después fue emperador de Roma, ¿no? Roma no iba a dejar pasar bajo ninguna circunstancia que ningún pueblo se sublevara contra ellos. Así que cualquier intento de rebelión, Roma, a través de sus legados o a través de sus gobernantes, diríamos, va a acabar con todos los enemigos. Así que la rebelión judía fue aplacada o fue terminada o socavada con la intervención de los ejércitos romanos que conquistan Jerusalén, destruyen el templo en el mes de septiembre del año 70. Ahí termina esta revuelta que se arma, dura mucho tiempo, mucho dolor, mucho quebranto. El templo es destruido, que hasta la fecha el templo no se ha levantado. Esta derrota se debió a la superioridad militar de los romanos, obvio, eran mucho más soldados, estaban mejor entrenados, tenían muy las armas adecuadas para esto, pero como ya expliqué, entre los judíos no había unidad.
Entonces, entre ellos, algunos estaban a favor de que el Imperio Romano siguiera gobernando o estando al frente de la Judea, y otro grupo decía que no, como los celotas principalmente, que estaban en contra, y por eso llevaron al pueblo judío a esta masacre que termina con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Así que con la caída de Jerusalén también desaparecen las autoridades del Sanedrín, ya no existe más este lugar o este tribunal donde se juzgaban las cosas, que era la Junta Suprema de los Judíos. Ahora ya toda autoridad es delegada a los legados, ¿no? Es dada a los legados o a los representantes de Roma. Las familias sacerdotales se vieron diezmadas porque como ya no había templo, ya no había más sacrificio, pues ya poco a poco empezó a terminarse. El grupo de maestros de la ley, los rabinos, ¿no? Los escribas, pues también empiezan a desaparecer. El cargo de sumo sacerdote ya resultó obsoleto, ya no servía para nada porque el templo había sido destruido, así que ya no había lugar donde él ministrara, así es que la figura del sumo sacerdote desaparece y el culto del templo también desaparece, ¿no? Todo igual desaparece porque todo estaba centrado en el templo y en la ciudad de Jerusalén. Las enseñanzas religiosas, las tradiciones, la cultura judía empieza a reorganizarse alrededor de los rabinos y de sus escuelas. Que como dije, como ya no había templo, pues ¿a dónde se va a refugiar el pueblo judío? Si se refugiaba en los sacrificios que hacían en el templo. Como ya no hay más templo, entonces ellos se reúnen en torno a la Torah, en torno a las escrituras sagradas. Y de ahí viene toda la tradición rabínica a partir de la interpretación que estos personajes le van a dar al texto sagrado. Fuera de Palestina, la iglesia, eso sucedió adentro, ¿no? En Judea, en Jerusalén, la derrota que hubo por parte de los romanos, pero la iglesia cristiana ya no vivía más en Jerusalén. Para el año 70 la iglesia cristiana ya empezó, Pablo ya había hecho sus viajes misioneros, sus 3 grandes viajes misioneros, ya las iglesias se habían consolidado en muchas comunidades del Asia Menor, ya había llegado hasta la península ibérica, es decir, la iglesia cristiana ya se había expandido, ¿no? Mucho más de lo que fue el judaísmo. El judaísmo estaba ahí peleándose con los romanos. Entonces, ¿qué hizo la iglesia cristiana? Pues aprovecha los beneficios que ofrecía el imperio romano. ¿Cuál era? Pues en un principio la unidad política y cultural que esto tenía hizo que la iglesia pudiera propagar el evangelio por todo el mundo pagano con toda libertad, ¿no? Eso ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Roma no veía como amenaza a los cristianos. Así que si algo le debemos a Roma, pues son sus grandes caminos, sus grandes medios de comunicación que existían en esos momentos, sus grandes calzadas o avenidas que conectaban a diversos puntos estratégicos dentro del imperio, pues hizo que los cristianos aprovecharan de eso y siguieran esos caminos, esos medios de comunicación, y el evangelio fue propagado. Bueno, como dije en principio, esto sucedió porque la autoridad romana daba mucha apertura a las religiones, siempre y cuando no se metieran con sus dioses. Pero cuando la fidelidad a Cristo ya entró en conflicto con los intereses de Roma, que esto fue lo que ya a Roma no le gustó mucho, ¿no? Los primeros cristianos, como vimos en la clase pasada, empezaron a ser martirizados, perseguidos, porque los cristianos se resistían a dar culto al emperador, a sus dioses. No entendían por qué tenían que llamarle Señor a César, porque al único que debían llamarle Señor era a Jesús, al Cristo, ¿no? Y bueno, ahí hubo un gran problema. Se agregó también de que muchas disposiciones contra los judíos también se aplicaron contra los cristianos, es decir, el Imperio Romano arrasó con todos, y lo que hizo que esta tensa situación que vivieron los cristianos de los siglos I y II, que se refleja en la primera carta de Pedro del capítulo 4 del 2 al 16
y también en el libro de Apocalipsis aparezca Roma como el enemigo número uno del cristianismo. Pero la Roma de ese tiempo, ¿no? Roma en aquel tiempo era considerada como el enemigo número uno del cristianismo, por las persecuciones a las que el pueblo se vio sometido. Así que bueno, a grandes rasgos, queridos alumnos, hemos visto cómo los escritos del Nuevo Testamento tienen un gran sabor de influencia judía, una profunda presencia de la mentalidad griega a través de su idioma, pero también vemos cómo los actos del ambiente romano influyó en determinadas circunstancias y acontecimientos que se dieron en el primer siglo para poder permitir que las cosas se dieran de determinada manera. Así es que, bueno, en términos generales, encontramos estos tres ambientes que nos permiten entender, comprender y acercarnos un poco más a las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Ok? Pues bien, queridos alumnos, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase. Vamos a, a continuar en la próxima clase. Vamos a adentrarnos un poquitito a lo que tiene que ver con la formación del canon del Nuevo Testamento. Tal vez haremos un breve repaso de lo que ya habíamos visto en la historia de la Biblia y sus traducciones, pero ahora va a ser mucho más profundo porque iremos desembocando en la persona de Jesús, ¿no? ¿Cómo entienden los escritores bíblicos a este personaje llamado Jesús? ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Marita, por estar. Que Dios le bendiga. Y bueno, pues nos vemos entonces, queridos alumnos, la siguiente clase para seguir profundizando en esta hermosa literatura llamada el Nuevo Testamento. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes.